participación del doctor Lucio Oliver y de la doctora Elvira Concheiro. Bueno, si les parece, vamos empezando. Le doy la palabra a, finalmente era Lucio, ¿no? Elvira. Elvira, entonces. Muy buenas tardes, mucho gusto de estar aquí y una gran disculpa porque realmente hubiera deseado más que hablar aquí, escuchar a mis compañeros y por asuntos de la clase que estoy impartiendo no pude estar en la primera parte de este seminario, así que una gran disculpa en primer lugar a Diego que lo organizó y a todos ustedes y a mis compañeros. Bueno, lo primero que quiero compartir es derivado de esto, justamente es el enorme gusto que tengo de que Diego haya tenido el tino de impulsar esta conmemoración de los 30 años de la publicación de la Nacional Popular en Bolivia de René Zavaleta Mercado, que en mi caso, como creo que también será el de Lucio, se trata de un compromiso personal, de una deuda intelectual que siempre sentimos con René Zavaleta, pero que poco a poco hemos ido compartiendo con Diego y otros compañeros y abordándolo juntos, lo cual ha sido muy fructífero y gratificante. Pero sobre todo quiero resaltar que este acto representa para mí una señal del rompimiento, de un cerco en el que por años estuvo enclaustrada la obra del marxista boliviano y que desde hace algún tiempo ese rompimiento o superación ha permitido que jóvenes como Diego, como Jaime y otros se den encuentro con quien desde mi punto de vista es el más importante teórico marxista desde José Carlos Mariátegui. Y valga aquí la equiparación con el peruano, pues además el periodista y extraordinario intelectual que fue Zavaleta, nacido en la zona minera de Oruro, Bolivia, apenas 7 años después de la muerte de Mariátegui, tiene en efecto muchos paralelismos, entre ellos su muerte temprana y otras cosas menos agradables, pero creo que entre los más relevantes o entre el más relevante se encuentra justamente el que Zavaleta, en una ponencia que ahora conocemos gracias a Diego y que logró que fuera publicada esa ponencia sobre Mariátegui, presentada en un seminario que se hizo acá sobre Mariátegui. En esa ponencia, decía el propio Zavaleta, ubica como uno de los rasgos fundamentales de la Mauta. Dice Zavaleta, poseía una inteligencia tan extraordinaria y relevante, tan refinada y palpitante, que ofrece un pensamiento denso, tan denso y tan profundo, que lo lleva a significar el acontecimiento histórico más importante del Perú. Eso es lo que considera que es Mariátegui, el acontecimiento histórico más importante del Perú y sin duda que lo convierte en el pensador marxista más relevante de América Latina. Yo aquí, parafraseando, me atrevo a decir que por las mismas razones, por esa inteligencia fuera de serie, Zavaleta es lo más relevante que ha producido la compleja realidad boliviana y quizá la realidad latinoamericana. Pero Zavaleta es aún un autor esencialmente desconocido, lo cual es un absurdo que solo podemos explicarnos por su propia radicalidad, por su militancia, porque se trata de un conocimiento en extremo peligroso en estos tiempos notablemente oscuros y obscurantistas. Por tal razón, estoy segura de que estamos solo al comienzo. Todavía tendrá mucho camino, tiene mucho camino por recorrer la obra de René, sobre todo a partir de la publicación de sus obras completas que esperamos lleguen pronto con suficiente despliegue a México. Y son esas obras las que nos permiten tener hoy una versión mucho más cuidada y con un importante aparato crítico
que con mucho supera la edición preparada, con todo cariño y oportunidad, eso sí, pero con bastantes deficiencias por la editorial Siglo XXI hace 30 años. Son muchos los aspectos que aborda esta obra que hoy conmemoramos, y quiero, por tanto, discriminar, por razones que después diré, solamente algunos aspectos, detenerme en un par de aspectos que me parecen importantes de lo nacional popular en Bolivia. Siempre entender con esto pues, que hemos logrado dar una idea de conjunto, lo cual hemos visto en varios cursos, pero considero imposible en una charla que se suma a las importantes intervenciones de mis compañeros. Creo que la metáfora utilizada por Luis Cardosa y Aragón para nombrar y desplegar sus memorias, que llamó Río, novelas de caballería, me parece extraordinariamente oportuna para describir lo que fundamentalmente es el texto inacabado de René Zavaleta. Estamos, creo, ante un libro río, una obra río, que fluye y se renueva constantemente, que en su torrente contiene ideas de valor, desde luego para Bolivia, su querida patria, pero también de enorme importancia y valor universales, porque sus páginas son aguas profundas que recorren con fluidez otras latitudes y vuelven siempre a lo local, que abrevan de varios otros manantiales y ríos y llegan a una tierra despojada de mar, que se proyectan sin miramientos en el tiempo y van acompasadas con una historia que hace mucho trasciende fronteras. A propósito de esa conexión en el nivel personal, en el texto citado sobre Mariátegui escribe Zavaleta: entre los problemas con que nos encontramos nosotros, los hombres latinoamericanos en general, pero quizás sobre todo los hijos de aquellos países que han quedado más atrás en la constitución de sus estados nacionales y de sus naciones en un sentido capitalista moderno, está la cuestión que se puede llamar de la relación contradictoria entre lo universal y lo local. Aquí, continuamente, cuando tratamos de ser universales, perdemos nuestro modo de ser local, que se traduce en una pérdida de identidad. O cuando insistimos en nuestra identidad, perdemos lo que debe tener de universal el pensamiento. Es un equilibrio extraordinariamente difícil. En todo caso, la contradicción de lo universal, que es un acto de paso, y lo local se traduce de inmediato en la contradicción entre lo colectivo y lo individual. Se hace manifiesta, por tanto, una contradicción entre dos hechos tan verdaderos uno como el otro: lo universal y lo local, lo colectivo y lo individual. Este libro Río se propone analizar en esencia el asunto de las conexiones y vínculos. Efectivamente, conexiones como entre lo nacional y lo mundial, entre lo local y lo universal, entre la base material de la sociedad y el mundo de lo ideológico y lo político, entre la manera en que una sociedad, la boliviana en este caso, se hace una sociedad capitalista y la forma en que ese proceso adquiere, en ese proceso adquiere el Estado de aquel país. Y la relación entre lo individual, como hemos dicho, y lo colectivo, donde finalmente se originan los procesos. Esas conexiones pueden ser abordadas más allá de la simplicidad mecánica, gracias, explica René Zavaleta, a una perspectiva que proporciona el horizonte de visibilidad generado por el propio capitalismo. Esa perspectiva es en efecto la de la totalidad, que Zavaleta entiende no solo como un acuerdo entre diversidades, sino de la calificación de unas por otras, de tal suerte que ninguna de ellas mantiene la forma de su concurrencia. Un libro río cuyo método histórico, tan lejos de las modas actuales, permite, en mi entender, justamente la interpretación de una realidad que se transforma en los hechos.
propósito esencial en la obra de René Zavaleta. Zavaleta estuvo formado en un conocimiento vasto y abierto, no solo del pensamiento social y político clásico, sino de la literatura y la poesía, por lo que es además pertinente traer a esta mesa para hablar de Zavaleta a un poeta escritor comunista de nuestras tierras latinoamericanas, como fue Luis Cardosa y Aragón, luchador guatemalteco, que como René tuvo que exiliarse en México. En su libro, el guatemalteco escribe: el río es reflexión sobre el tiempo. Y ese es el otro aspecto que quiero tratar aquí y sobre el cual estoy convencida que lo Nacional Popular en Bolivia nos proporciona, como libro río que es, algunas de sus páginas más densas e importantes. Permítanme leerles aquí una cita que es ligeramente extensa, no tanto porque al final la fui cortando, pero que sintetiza, me parece, la manera en que el marxista boliviano recupera la problemática del tiempo como parte nodal del pensamiento crítico de Marx, a partir de la cual interrelaciona diversos aspectos abordados en El Capital que resultan de la mayor relevancia. Una cita que devela el rigor teórico de Zavaleta y su aporte al pensamiento marxista desde la riqueza del estudio de la realidad latinoamericana en general y boliviana en particular. Cita que me permite, por tanto, decir: es esto, para mí, lo Nacional Popular en Bolivia. Lo radical de Marx, escribe Zavaleta, lo radical de Marx, sin embargo, no consiste en su deliberación sobre la transformación del mundo, sino que luego de la incorporación de una perspectiva distinta acerca de la cuestión del tiempo histórico, era inevitable el saber que el mundo mismo se transformaría, lo cual es copernicano, en sentido de que se descubre algo que existe. La idea sustantiva, sin duda, es la ruptura del tiempo clásico del hombre, o sea, de la idea estacional del tiempo, lo cual abarca lo mismo al hombre prehistórico, cazador o recolector, hombre sin memoria consciente, que al hombre histórico o agrícola. En realidad, en un sentido cuantitativo, aquí se trata de la abolición de la agricultura. Por tanto, en esto es como el pródromo de la reproducción ampliada, es decir, algo que precede a la acumulación ampliada. Es como si de pronto se pasara a vivir varias vidas en el escenario físico-temporal, donde siempre había ocurrido una sola. Es en suma la concentración del tiempo. Ello consiste en una suma de acontecimientos en la profundidad de la vida, la cual va desde la prolongación de la vida humana hasta la subsunción real, desde el sometimiento de la enfermedad como contradicción de la vida hasta la sustitución del propio ciclo biológico femenino. Y eso para no hablar de los efectos espaciales de la concentración, es decir, el etos industrial, urbano y nacional, hasta el nuevo tiempo de la política, o sea, ese nuevo tiempo de la política, la aparición de la forma total del cambio social, que es el fenómeno contemporáneo de la revolución. Y más adelante en esta cita, un poco larga que les he leído, sintetiza: la propia concentración del tiempo actúa hacia la gnosis colectiva como la fuerza de masa, en sentido de que hay un efecto de cualidad diferente, que hace que el tiempo acumulado o tiempo reunido se comporte con una suerte de certidumbre infusa, de una manera que no habría sido posible si el mismo tiempo fuera pensado en una sucesión más larga. Esto nos dice, por tanto, que la distinción entre épocas cognoscibles y épocas no cognoscibles o no representables está lejos de ser una afirmación protestativa. Esta idea con la que termina esta cita me parece esencial porque es de donde parte Zavaleta para su estudio de Bolivia en concreto. ¿Cuáles son aquellas sociedades que pueden ser reconocibles, representables y cuáles no, estrictamente o en los parámetros de las ciencias sociales?
Es en ese sentido un rompimiento con la tradición del análisis social en nuestras tierras y la inauguración de una beta muy importante que es este pensamiento o esta síntesis que Zavaleta hace sobre el pensamiento de Marx. En sus bravas aguas, el libro Río de Zavaleta siembra interrogantes interminables, tal como piensa Cardoso y Aragón, que debiera ser característica de la escritura misma, y lo hace forjando su propia manera y sus propios medios. El lenguaje elaborado de Zavaleta está en consonancia con esa realidad abigarrada que estudia y busca desentrañar, respetando su naturaleza compleja. En todo caso, es innegable que se trata de algo específico que le da a Zavaleta identidad y también rigor. Tal como nos recuerda el marxista español Francisco Fernández Güell, un clásico es aquel que logra envejecer bien. Dice en las propias palabras Paco, un clásico es un autor cuya obra, al cabo del tiempo, ha envejecido bien, incluso a pesar de sus devotos, de los templos levantados en su nombre o de los embalsamamientos académicos. Zavaleta se ha salvado de templos hasta ahora, pero no de uno que otro devoto o de intentos de embalsamarlo en términos académicos, a pesar de lo cual podemos considerarlo un joven clásico, cuya obra va adquiriendo con el tiempo mayor relevancia. Cuando Bolivia logró salir de su interminable historia, y en esto recibe lo joven de Zavaleta, de que sea un joven clásico, que es muy reciente, que puede empezar a estar en la palestra. Digo, cuando Bolivia logró salir de su interminable historia de sucesivos golpes militares, hace apenas poco más de una década, durante lo que ha sido el primer gobierno presidido por un indígena sindicalista y un marxista, Zavaleta comenzó a estar presente en los retos que su país se ha impuesto estos años pasados. De pronto, era redescubierto y debatido en muy diversos ámbitos bolivianos. Llegaba por fin la hora de la publicación de sus obras completas, el momento de su estudio riguroso. Y no tardaron también las difamaciones, las calumnias, las falsedades de diverso tipo para socavar su peligrosa influencia en los procesos en curso, porque Zavaleta, como suele pasarles a los marxistas clásicos, sigue dando batallas varias. Perteneciente a una generación de marxistas que lo pone en duda todo y que en su búsqueda abrevan de una lectura directa, no a través de manuales o de otros intérpretes, sino una lectura directa de Marx y de los principales marxistas, el pensamiento de Zavaleta adquiere una dimensión superior de originalidad al tomar partido, al comprometerse críticamente con las luchas del pueblo boliviano y en particular de su clase obrera minera. Ciertamente Zavaleta pertenece a una brillante generación de pensadores bolivianos, comprometidos con los intensos acontecimientos que vivió durante la segunda mitad del siglo XX el pequeño país andino, y marcados antes que nada por la Revolución Nacionalista de 1952, en la que la clase obrera y particularmente los mineros emergen como un sector fundamental de la sociedad boliviana. Esa mirada a compromiso, curiosamente, es la que da, desde mi perspectiva, permanencia a la obra Río de Zavaleta. Y digo curiosamente porque es el sector minero, o más precisamente la lucha obrera que este sector dio, que tanto dio a la historia boliviana del siglo XX, la que fue declarada concluida o erradicada en los albores de la era neoliberal. Y es cierto que el nuevo modelo económico llegó cerrando minas y echando a la calle a miles de mineros que engrosarían las filas del trabajo y el comercio informal y el cultivo de la coca. No obstante, al tiempo, ni uno ni la otra, ni los mineros ni la lucha obrera, han desaparecido del todo. Más bien se han reconvertido o han aparecido en otra identidad, la étnica, y en su intensa elaboración de estos años aún están por escribir nuevas páginas en el camino para superar el capitalismo. Es eso lo que le da otra dimensión a la actualidad de René Zavaleta y lo hace representar un proyecto de futuro en su país que diversas fuerzas conservadoras combaten.
Para hacer historia hay que tomar partido, solía decir René, y su obra hace historia porque Zavaleta tomó partido. El libro Río de Zavaleta es un libro inacabado. La mala jugada de la vida, que le interrumpió sus tareas a temprana edad y en momentos especialmente creativos, nos dejó, sin embargo y paradójicamente, una obra tal cual René seguramente la quería, una obra en proceso. No se trata de una obra trunca o amputada a la que le falte algo, sino en un desarrollo continuo, una obra en consonancia con los procesos complejos e inacabados que trata la obra, precisamente tal cual ella misma es, inacabada. Una obra compleja, sí, pues alejada de la alienación del ejercicio conceptual por sí mismo, aunque el lenguaje de Zavaleta da a muchos ganas de ese ejercicio conceptual ensimismado que critica, es un diálogo inteligente y crítico con la realidad. Y eso nunca es del todo sencillo. Zavaleta lo hace ofreciéndonos una obra río crítica, que fluye interminablemente, a la que habremos de volver siempre sabiendo que no es la misma porque el mundo es otro. Gracias. Bueno, muchas gracias Elvira. Le damos ahora la palabra a Lucio. Bueno, agradezco muchísimo la invitación y la iniciativa de Diego de recordar y actualizar nuestra lectura de la obra de René Zavaleta, especialmente de este libro, Lo Nacional Popular en Bolivia, a los 30 años de su elaboración o de su publicación póstuma. Voy a hacer un paralelismo que quizás no sea muy afortunado, pero que a mí me sirve para algo. Hace poco en Medellín escuché a Lula da Silva en una reunión muy bonita, muy interesante con los jóvenes, sobre todo colombianos, pero latinoamericanos también. Y él hizo una autoconfesión como líder político, independientemente de su programa, de sus errores, etc., como gran líder político latinoamericano. Y él, ante los jóvenes, dijo, en mi gobierno y en este periodo, hemos logrado cosas que yo en mi juventud no había pensado siquiera. Hemos hecho cambios importantes que cuando yo me remonto a la edad de ustedes, 20, 23 años, no hubiera imaginado. Pero ahora que les estoy hablando ya cerca de alrededor de los 70 años, creo que he cometido muchos errores y que mi política tiene grandes deficiencias frente a la historia y a las necesidades de Brasil y de América Latina. Pero yo les digo claramente, frente a esas deficiencias y esos errores, no soy yo, son ustedes los que tienen que seguir y resolver. Es decir, en ese momento fue muy impactante porque en cierta forma les pasó la estafeta de la lucha política y social a los jóvenes ahí reunidos, lo cual es muy interesante. Y quiero hacer el parangón con Zavaleta, porque sí se ha comentado que esta obra está incompleta y tiene ciertas características, pero la única forma de completarla es el desarrollo de ese río que decía, el entender ese río que decía Elvira, y zambullirse en él para completarla. Y es a los jóvenes a quienes corresponde esa labor.
esto es muy interesante, es decir, no es, quizá ni siquiera nosotros somos parte en cierta forma de la vida de Zavaleta y creemos que somos como la transición, pero es a ustedes, conociendo, profundizando, desarrollando, a quienes les tocará completar esta obra incompleta, que nos abre un horizonte de producción intelectual y de lucha política que está por venir. Y yo creo que, como dice Elvira, hoy Zavaleta es un clásico presente que tiene múltiples vías de desarrollo creativo, sobre todo en ustedes, y en los propios movimientos sociales y políticos de América Latina. Coincido me ha gustado mucho el conjunto de participaciones, me ilustraron, cada una me ilustró un aspecto distinto, empezando por lo que comentó Diego, que esta estaba como una obra madura de Zavaleta, y tenía algunas características que estaban vinculadas con la idea de presentarse como tesis de doctorado en la Universidad de París 8. Creo que aclara algunas cosas menores de esa magnificencia que es esta obra. También creo que, como dijo Elvira, es una desgracia su muerte joven, y seguramente tendría por lo menos 2 capítulos más que darían una visión correspondiente al título, Lo Nacional Popular en Bolivia, de 1879 a 1980. Elementos para una historia de lo nacional popular en Bolivia, de 1879 a 1980. Por supuesto que en esa perspectiva de Zavaleta, el estudio que falta es el estudio de la crisis del 52-70 y el estudio de el momento coyuntural que se abría en 1979. Es decir, ahí están quizá los contenidos de esos 2 capítulos faltantes. Faltantes en ese sentido formal. Como les digo, la completud de su obra está en el desarrollo de su pensamiento en América Latina. Tengo el libro del 86, del siglo XXI, lo tengo totalmente subrayado, como un adolescente que encuentra todo interesante, importante. Ustedes ya saben, seguramente lo vivieron en su momento. Y quise ahora hacer una lectura de la edición Plural, de la editorial Plural, que fuera diferente, que fuera como una lectura más sin esa pretensión de encontrar los conceptos y subrayarlos específicamente, sino un poco qué es esta obra en su conjunto, a reserva de trabajar yo también con mis alumnos lo que está haciendo Elvira, de ir viendo capítulo por capítulo, analizándolo, estudiándolo, organizando su estudio. Pero quise hacer una lectura como de otro tipo, una lectura de conjunto, más abierta y menos con esa tensión de subrayar aquí está el concepto clave, etcétera, etcétera, para ver qué imagen me daba, qué idea, qué impresión me daba la obra. Y eso me permite hacer 3 grandes apreciaciones que quizás son muy generales frente a lo que aquí con más cuidado se ha expuesto. En primer lugar, una apreciación sobre un aspecto
no he expresado en esta mesa, porque quizá es más de pasillo, pero es sobre el lenguaje de Zavaleta, lo difícil, lo rebuscado del lenguaje de Zavaleta. Y es cierto, Zavaleta le gustaban las expresiones y los conceptos rebuscados. Era como una debilidad personal, la búsqueda en el lenguaje de aquellos conceptos que sintetizaban cosas y que eran de poco uso común. Y uno tiene casi que estar siempre con un diccionario al lado para ir siguiendo el desarrollo de sus ideas. Pero es cierto que la obra de Zavaleta tiene expresiones rebuscadas, pero la construcción analítica de Zavaleta no es rebuscada. La construcción analítica, al contrario, es... Qué interesante lo que dijo Elvira sobre la apreciación de Zavaleta respecto a Mariátegui, porque es como Mariátegui, es en ese sentido genial, como corresponde a una mente lúcida, compleja, capaz de lograr por lo menos dos aspectos centrales del conocimiento crítico intelectual. Uno, la profundización en un nudo analítico de la situación o de la historia que le permita ir al fondo de ese nudo analítico. Él siempre decía el sacrificio del conocer todo, de exponer todo, se tiene que compensar con la profundización, con una gran intensidad en el nudo analítico de una situación, y que él relacionaba con el estudio de las crisis. Bien decía Diego, para él la historia de América Latina y la historia de Bolivia es la historia de un puñado de crisis donde la sociedad se reconcentra en sus contradicciones y se expresa con una nitidez insospechada, donde se produce la posibilidad de conocerla en lo que verdaderamente es, pero también la posibilidad de que los grupos sociales que están involucrados se desarrollen políticamente y conozcan también a la sociedad, y la posibilidad de que quede una escuela de sus debilidades y de sus fortalezas. Esta intensificación del nudo analítico es parte del lenguaje genial de Zavaleta, con el que analiza la historia de América Latina y de Bolivia. Entonces, ahí no hay rebuscamiento, ahí hay un dominio genial del lenguaje, un dominio que es satisfactorio, porque reconoce uno lo que es el acto profundo de pensar y de pensar críticamente. Entonces, esto a él lo relacionaba con tratar de mostrar lo que es en una crisis el conocimiento colectivo que se puede producir. Y así, para él, la historia ciertamente de Bolivia es la historia de 1879, cuando la Guerra del Pacífico, la historia de 1899 con la Revolución Federal, la de 32 con la Guerra del Chaco, la de 1952 con la Revolución Obrera Nacional Boliviana, la del 70 con la Revolución Obrera Militar de Torres, y la del 79 que expresó toda esta presencia de las masas en noviembre en Bolivia. Entonces, aquí hay un aspecto importante. El lenguaje ya no es rebuscado, el lenguaje es la profundidad del pensamiento para entender los elementos que hay en una situación o que hay en una historia. Y en segundo lugar, el lenguaje como
la capacidad de hacer relación, de establecer una relación orgánica de formas, fenómenos, aspectos, grupos sociales, elementos de producción, circulación material, instituciones, subjetividades, intersubjetividades, que conforman una totalización. Solo una mente lúcida puede hacer una relación de todos estos elementos, y el lenguaje sirve para eso, sirve para hacer esa construcción analítica de totalización, y adquiere entonces un gran sentido el lenguaje para captar esas relaciones, y precisamente los conceptos nacional y popular son como el elemento que permite establecer esas articulaciones como referencia a una sociedad que se mueve en esa totalidad, y que una sociedad que se mueve buscando avanzar hacia su emancipación. Entonces, esto me cambió totalmente, fue muy importante esta como lectura más libre, más exterior, porque yo tenía atravesada esta cuestión del rebuscamiento del lenguaje de Zavaleta, que yo al principio cuando lo conocí pensé que era como su venganza frente a la discriminación que los obreros tenían respecto de él, porque en Bolivia los obreros desarrollaron en un cierto momento un gran antiintelectualismo, y a él lo veían como un intruso, en cierta forma, en su presencia, ¿no? En general digo, ¿no? Y entonces yo decía, claro, ellos lo discriminan por ser un intelectual, por demostrar la importancia de lo intelectual a un movimiento que se ha desarrollado mucho con cierto antiintelectualismo, y él se venga con esas expresiones y construcciones rebuscadas. Así pensé en mi juventud cuando lo escuchaba, porque yo quería entender por qué usaba con tanta prolijidad esas construcciones, pero ahora ya con más madurez yo creo que era una afición de él. Quizá algo podría haber de venganza, pero esta era muy superficial, muy secundaria. Pero lo importante es que la construcción del lenguaje con el que analiza no es rebuscado. Es una gran construcción intelectual, muy satisfactoria en esa capacidad, como les digo, de estos dos elementos, de hacer un análisis con gran intensidad del nudo analítico de una situación o de una historia, y de establecer relaciones, que es parte de la labor intelectual crítica. Bueno, eso en primer lugar. Ahora, respecto, digamos, de los elementos del conocimiento que nos proporciona esta obra, yo creo que podríamos decir que en cierta forma es un magistral estudio del Estado integral en América Latina y en Bolivia. Del Estado integral como lo concibió Gramsci. Es muy clara para mí, por lo menos para Elvira también, porque hemos conversado sobre eso, la influencia que tiene en la elaboración de esta obra, que tienen los Grundrisse, El Capital, de Marx, y su lectura de Gramsci. Es fuertísima. Ahí uno lo ve con toda claridad. No, obviamente, la influencia de ese momento, o sea, la influencia que una lectura que lo estimulaba le estaba creando en sus análisis. Y esta noción del Estado integral es uno de los referentes centrales tanto de Marx como de Gramsci. Y que todos sabemos que esa acepción del Estado dista mucho de ser la noción común del Estado en la ciencia política, que está referida sobre todo a las instituciones, mientras que para Gramsci
para Marx y para Zavaleta, el Estado es la síntesis del movimiento de la historia. La síntesis de la relación entre estructuras, grupos sociales, mediaciones, instituciones, pensamiento, luchas, avances y retrocesos de la sociedad como sociedad civil en su conexión con el poder, el dominio y la hegemonía. Todo eso es el Estado integral. Entonces dista mucho de la noción común del Estado en la ciencia política. Y creo que, digamos, esta obra podría decirse que gira en torno de un desarrollo creativo analítico a partir de esta noción del Estado integral. Que el Estado integral, obviamente, como decía Gramsci, sociedad política más sociedad civil, pero en Zavaleta tiene un desarrollo riquísimo, analítico, hace aportes sustanciales a esa noción de Gramsci, que sería bueno también vincularlo para enriquecer esa propuesta de Gramsci, que a veces el eurocentrismo hace que sí se busque sobre todo conocer ahora a Gramsci. Tampoco se ha llegado a la idolización de Gramsci total, afortunadamente, porque es un autor tan complejo que también resulta difícil seguirlo, pero muchos de estos conceptos que desarrolla en este análisis de madurez de Zavaleta, sin duda son una contribución a la ampliación, al enriquecimiento de esos planteamientos de Gramsci que tendríamos que incorporar. Entonces, el Estado integral, tal como lo ve Zavaleta en el estudio de Bolivia y de América Latina, es una síntesis orgánica de una sociedad y de un proceso en plena complejidad. Se puede remitir a su momento de crisis, disponibilidad, interpelación que destruye y reconstruye la relación economía, sociedad, cultura, poder, instituciones, estableciendo situaciones estatales varias, en que Zavaleta considera que la sociedad a veces puede dominar, la sociedad puede dominar en el Estado integral sin dirigirla, sin dirigir al Estado y sin dirigir la situación. En que el Estado puede imponerse sin expresar a la sociedad, o en que el Estado es la expresión y síntesis de una sociedad, lo que él llama el óptimo, de una ecuación creativa. Esto es muy interesante. Aquí vemos la riqueza de toda una concepción de totalidad, distante totalmente del economicismo, del reduccionismo, que tampoco tuvo nunca Marx, pero que la ideología dominante ha querido atribuir a Marx y al marxismo. Entonces, una riqueza de situaciones que surgen del propio análisis histórico. Por eso, Zavaleta defendía con mucha fuerza que no puede haber una teoría del Estado al margen de la historia. Y tampoco diluida en la historia, sino que recoge de la historia sus componentes orgánicos, una sociedad y un proceso en movimiento. ¿Es Zavaleta estatalista? Surgiría la pregunta, ¿es estatalista? Por esa insistencia de siempre relacionar el análisis con el Estado integral. Para mí está claro que no lo es, que lo que él recoge es la condición y la situación estatalista del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. Es decir,
que en esos procesos se produce esto que él llama el óptimo, que es una ecuación en donde la fuerza que puede haber en la historia se produce sí con el Estado, pero con el Estado en términos de la unidad clase, sociedad, nación, Estado. Y siempre está pensando en cómo se construye en la historia ese óptimo, pero como un reconocimiento de lo real, de los procesos reales de América Latina en el siglo XX, no queriendo imponer, digamos, un papel específico del Estado a priori. Entonces, Zavaleta no es estatalista. La historia de América Latina en el siglo XX es estatalista. Pero no estatalista en el sentido de que ha sido siempre dirigida por quien tiene el control de las instituciones, no, eso sería una visión totalmente simple, ¿no? Sino que en el Estado se ha sintetizado, sobre todo cuando se produce ese óptimo, la fuerza de la propia sociedad. Y algunas situaciones que distan mucho de eso, como las que mencionábamos, en donde la sociedad determina lo del Estado, pero a veces determinándolo no puede dirigir, autodirigirse como sociedad, o donde el Estado se impone sin que haya una sociedad que sea capaz de cuestionar. Entonces, pero Zavaleta no es estatalista en el sentido de que es la sociedad en movimiento el referente de la historia, de la emancipación con, después y sin el Estado. Esto es muy interesante. El sujeto de la historia no es para Zavaleta el Estado, ni siquiera el Estado integral. El sujeto de la historia es la sociedad en movimiento. Y esto es muy fuerte, porque eso no lo hace despreciar la noción de Estado integral, porque ésta tiene un papel histórico en la vida de América Latina, sino, digamos, siendo su referente la sociedad, ve cómo esa relación, esa ecuación Estado, sociedad, civil, forma la manera en que acontecen las cosas de forma diversa, de muchas maneras, no solo única, en América Latina. Así, el horizonte de Zavaleta, la sociedad del movimiento, no es simplemente la sociedad en abstracto. Siguiendo al Marx de los Grundrisse, él plantea la relación social como un proceso histórico en que de la dependencia personal entre los hombres se pasa a una situación con el desarrollo capitalista en donde todos los individuos están vinculados a la dependencia de las cosas. Y esa dependencia de las cosas la prepara para superar la situación hacia una sociedad de individuos libres, de una sociedad de libertad de trabajo social colectivo, de individuos conscientes autodirigidos. Entonces la noción de sociedad no es una noción abstracta, está vinculada a estos procesos históricos de configuración de la sociedad, en donde se presentan estas dos relaciones que señalaba Elvira, entre lo universal y lo local, entre lo individual y lo colectivo, pero siempre anudado por esa totalidad orgánica, en donde está presente la estructura, los grupos sociales, la cultura, el pensamiento, las instituciones y el poder.
Así, para Zabaleta está claro que la emancipación no es la emancipación que el Estado traerá, sino es la emancipación que será la reconquista de la comunidad formada por individuos asociados y desalienados. Pero la América Latina del siglo XX y lo que llevamos del XXI está lejos de eso. Y más bien se debate en recrearse como sociedad capaz de disputar la hegemonía y el Estado. Como que ese es el momento de América Latina en general, digamos, en ese gran plazo histórico. Una sociedad que su desarrollo está vinculado a esa capacidad de disputa, de disputar la hegemonía y el Estado con organización, politización y una intersubjetividad crítica, en un mundo donde lo mundial, dice Zabaleta, está constituido por unidades nacionales diversas en lucha. Fíjense cómo la construcción de la disputa como la característica de ese Estado integral es fundamental. Por eso, el elemento de las mediaciones es central en Zabaleta. En la medida en que para él las mediaciones es el ámbito en que el Estado y la sociedad se relacionan, en que el Estado se hace sociedad, como decía Marx, el Estado se hace sociedad empequeñeciéndola y la sociedad se hace Estado reduciéndose también. Entonces, este concepto de las mediaciones en Zabaleta me parece que es el núcleo del Estado integral, que articula la organicidad de la economía, las clases, la sociedad civil, la cultura, los intelectuales, las instituciones y la burocracia, en una síntesis poderosa o impotente, pero siempre histórica. Recuerdo cuando era joven y era su ayudante, que me impresionaba mucho el título de su materia, de sus cursos. Era, Elvira se recordará, Mediaciones Estatales. Y yo me quebraba la cabeza tratando de entender ese concepto como título de sus cursos, Mediaciones Estatales, que distaba mucho de entender, pero me parecía, obviamente era un reto que ahora entiendo un poco mejor, ¿no? ¿Por qué las mediaciones eran su obsesión? Porque es justamente el núcleo de articulación entre Estado y sociedad. Y una articulación variable, como lo vimos. Así, el tercer elemento que quiero conversar de esta lectura un poco, que me suscitó el leer sin subrayar. Solo subrayé dos conceptos, y es porque estaban mal escritos en la edición de Plural, para enviárselos, que lo corrijan, pero Diego me dice que ya hubo una corrección en la última edición de Plural en las obras completas. A lo mejor ya están corregidos, no lo sé, lo voy a ver. Pero no subrayé nada más, y es muy rico. Y no subrayé también, no solo porque me tuve que reprimir para subrayar, sino pensando en que quería escanear el libro para hacerlo llegar a todo mundo. Aunque Jaime y Diego dicen que ya puede ser que esté escaneado el texto, ¿no? Y Jaime nos hará llegar. ¿En esta versión o en la anterior? En la de 2008. Bueno, ojalá nos pueda hacer llegar para distribuirla. Yo lo iba a hacer, si ya está, mejor. Puedes subrayar con confianza. Bueno, muy bien. El tercer elemento es
otra perspectiva vinculada a Marx y a Gramsci de Zavaleta, muy fuerte, que es esta de que los conceptos son historia, movimiento y disputa. En esta noción de que los conceptos son historia, movimiento y disputa, recoge ciertamente a Marx y a Gramsci como pensadores clásicos con el trasfondo de su profundo conocimiento del pensamiento regional latinoamericano y nacional boliviano. Lenin sigue presente y Lukács también, pero en una menor medida. Yo creo que sigue presente como convicciones asimiladas, pero no está así tan fuerte como el estímulo que vivía, tal cual lo están Marx y Gramsci. Entonces, muy interesante cómo la obra, digamos, le da un gran valor al conocimiento, digamos, al desarrollo teórico de estos autores, siempre mediado por un profundo conocimiento de los autores locales de América Latina y de Bolivia en particular. Pero esto nos habla de cómo Zavaleta comparte lo que Gramsci planteaba en el cuaderno 10 de los cuadernos de la cárcel, de la unidad, distinción indisoluble entre historia de una sociedad, y su cultura, y su pensamiento, su teoría y su política. Gramsci es por eso un gran historicista, pero es un historicista de la teoría histórico-crítica. No es un historicista en el sentido de la particularización de las situaciones. Y esto mismo es muy fuerte en Zavaleta. La unidad entre historia y cultura social, historia, instituciones, historia, movimiento de la sociedad, historia, pensamiento de la sociedad, es fuertísima. Entonces nos muestra una veta de desarrollo creativo de esta noción que Gramsci recoge de Croce y que utiliza mucho para pensar la historia italiana. Y es muy interesante cómo la relación con Gramsci y Zavaleta está dada incluso en sus referencias. Muchas veces dice la paz, cuando habla de la Revolución Federal de 1899, la paz no era el Piamonte. Esto es muy interesante, o sea, porque está haciendo un correlato con la historia de Italia. Es un correlato menor para quien un poco tiene la idea del papel que el Piamonte jugó en la reconstrucción nacional de Italia, y que Zavaleta dice que la paz que pudo haber jugado ese papel se encontró con problemas particulares muy difíciles en la Revolución Federal del 99, por ser otra realidad la que existía en Bolivia. Pero lo que sí se ve, digamos, en la estructuración de todo este texto, es esa unidad indisoluble que para Gramsci y para Zavaleta es la unidad, distinción entre historia y política, política social, entre historia y cultura, entre historia y poder. Entonces, esto es muy interesante, se ve claramente y es otro elemento que me impresionó. Bueno, son aspectos que, como les digo, de una lectura que no fue puntual, no fue como la que quiero hacer con mis alumnos,
como la que está haciendo Elvira ahora ya. Se me adelantó un poco en eso. Y ¿por qué? Porque necesitamos hacer eso para crear las nuevas generaciones que van a completar la obra. Muchas gracias.